Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya sabes, el docente Yancy Santaya Támara del curso de Física Elemental dirigido para Academia o Quinto Grado de Educación Secundaria. Vamos a ver qué nos tienen preparado esta semana. A ver, el tema de hoy día es el concepto de campo. Vamos a desarrollar todo lo que es relacionado al campo eléctrico, ¿no? Sus propiedades, líneas de fuerza, sí. Vamos a desarrollar eso. A ver, comencemos. Primero, ¿qué es el campo eléctrico? Veamos, existen dos clases de materia, alumnos, aunque no lo creas. Antiguamente, se creía para que un cuerpo transmite cantidad de movimiento sobre otro cuerpo, mira acá, choca, transmite su cantidad de movimiento de ese cuerpo hacia ese cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que existe contacto entre materia y materia. ¿Pero qué sucedía? En este caso, como los imanes y las cargas eléctricas, decía una carga eléctrica positiva con positiva, declaraban repulsión, o un imán, ¿no? Atracción, pero no había contacto entre materia. No, era mentira. Sí había contacto en materia, pero es otro tipo de materia, materia dispersa no localizada. Entonces decimos lo siguiente, esa es la definición de campo. Veamos, en el caso de un campo eléctrico lo crea en este caso que una carga eléctrica electrizada positivamente, por ejemplo, en la cual está asociado un campo eléctrico. En este caso, los campos eléctricos es materia dispersa. Ahí está, ese es el concepto de campo. Todo lo que ves, esa nube es el campo que rodea la carga eléctrica. Pero para su mejor estudio, se representa mediante líneas de fuerza salientes, en este caso cuando es positivo, del campo eléctrico. ¿Qué es esto? Este es el campo eléctrico. Se asocia con, ¿para qué se asocia esa línea de fuerza? Fácil, para determinar su intensidad. Su intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Acá observamos esas líneas de fuerza. Ahora, profesor, para determinar en este caso el campo eléctrico, decimos lo siguiente, colocamos una carga de prueba. ¿Cómo una carga de prueba? ¿Cómo una carga de prueba, profesor? Fácil, sí, observa. Una carga de prueba puntual acá, por ejemplo acá. Muy bien, una carga Q. Perfecto, una carga Q. Muy bien. Ponle en ese caso que sea positiva. Muy bien. Divide a este caso, ya hemos estudiado anteriormente, ¿qué va a suceder, profesor? Fácil. Va a experimentar primeramente una fuerza eléctrica. Cuando es positivo con positivo, tú ya sabes que experimenta una fuerza de ¿qué? Una fuerza eléctrica de repulsión. Perfecto. Es una fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Pero qué fuerza, profesor? Una fuerza eléctrica. Muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor? También se le asocia ¿cuál? ¿Se le asocia qué? Se le asocia la intensidad del campo eléctrico que tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica. En ese punto, ¿existe qué? Una intensidad del campo eléctrico. Intensidad del campo eléctrico. Muy bien. ¿Sabes cómo se determina la intensidad del campo eléctrico? De la siguiente manera. Se determina como la fuerza eléctrica, determina como la fuerza eléctrica por entre la carga de prueba. Así se define, profesor. Sí, profesor. Pero, muy bien. Ahora yo te pregunto lo siguiente. La fuerza eléctrica, entonces la unidad, si eres bien observador, te das cuenta que la unidad de la fuerza eléctrica es el Newton. Muy bien. Entonces acá colocamos la unidad. En el numerador, el Newton. Profesor, una carga, la unidad de la carga, el Coulomb. Es por eso que sale Newton por cada Coulomb, la intensidad del campo eléctrico. Ahora, lo que tú observas es lo siguiente. Importante, chicos, importante. ¿Qué es lo importante, profesor? Fácil. Mira acá, ¿qué significa esto? En geometría tú ya sabes esto. Fuerza eléctrica paralela a qué? O misma dirección a qué? ¿A qué? A la intensidad del campo eléctrico. Mira acá, profesor, ¿eso es cierto? Mira pues, va inclinado. Los dos van a la misma dirección, pero no el mismo valor, obviamente. Entonces hicimos lo siguiente. El campo eléctrico, el sentido de la intensidad del campo eléctrico experimenta la misma dirección que la fuerza eléctrica. Entonces decimos lo siguiente, el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico
presentan la misma dirección que la fuerza, ¿lo que fuerza? Eléctrica. Muy bien. Esta es la definición, una acotación muy importante. Perfecto. Prosigamos, profesor. ¿Y cuando es negativo, profesor? Ah, ese es cuando es positivo. Pero cuando es negativo, alumnos, cuando es negativo, la línea de fuerza, obviamente presenta el mismo campo, pero la línea de fuerza, la intensidad es entrante. Entrante. Saliente en positivo, entrante en negativo. Entonces, la línea de fuerza son entrantes a una carga eléctrica, a una carga negativa. Listo. Muy bien. Conclusión, chicos. Conclusión. Por eso fácil. Nuevamente coloca la carga de prueba. En este caso, ¿no? Lo mismo. No te desconcentres. Mira acá. Una carga de prueba. Pero en este caso la intensidad del campo eléctrico va a ser hacia dónde, profesor. Cuando es positivo, es saliente. Acá coloco una carga de prueba. Una carga de prueba siempre la tienes que colocar de manera positiva, profesor. Sí, positiva, efectivamente. Que la carga de prueba sea positiva. Ahí está. Que la carga de prueba sea positiva. Muy bien. Entonces, en ese caso, para este carga electrizada positivamente, va a experimentar una intensidad de campo eléctrico saliente. Muy bien. La intensidad del campo eléctrico. Para esta carga electrizada negativamente va a experimentar una intensidad del campo eléctrico entrante, o sea, diferente. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente, por definición, ¿cómo se asocia la carga de prueba? Esta es una carga de prueba Q sub 0. Muy bien, es una carga de prueba Q sub 0. ¿Y qué decimos, profesor? Fácil, decimos lo siguiente. La definición, la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Pero la fuerza eléctrica tú ya sabes cómo se calcula. ¿Cómo, profesor? Te hago recordar. Acá está, pues. Fuerza eléctrica, constante de Coulomb, el producto, ¿qué es esto? Del valor absoluto, en este caso de las cargas, Q, y Q sub 0 carga de prueba. ¿Entre qué? Entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia, profesor? Esta, pues. Esta es la distancia. Acá también, esta es la distancia. Carga de prueba al cuadrado. Muy bien. Reemplazando, profesor, reemplaza acá, sí, reemplázalo. Intensidad, fuerza eléctrica, constante de Coulomb, producto en valor absoluto de las cargas entre la distancia al cuadrado sobre la carga de prueba. Obviamente se elimina la carga de prueba. ¿Y qué te queda, profesor? Te queda esto. La intensidad del campo eléctrico es igual a K, valor absoluto de la carga electrizada entre la distancia al cuadrado. O sea, es directamente proporcional a qué? A la carga electrizada e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado donde quieres determinar la intensidad del campo eléctrico. Muy bien, línea de fuerza. El concepto de línea de fuerza viene dado lo siguiente, ¿no? El contacto entre líneas de fuerza fue introducido primeramente por quién? Pues el gran científico Michel Faraday, para representar gráficamente al campo eléctrico. Estas líneas se trazan de manera que en cada punto el vector intensidad del campo eléctrico es tangente a ella. Claro que sí. Profesor, ¿cómo así, profesor? Fácil. Mira. Son las líneas de fuerza. En este caso, salientes de la carga positiva.
Muy bien. Y si tú deseas determinar, profesor, en este caso, cuál, profesor, la intensidad del campo eléctrico en un punto, tiene que ser tangente a esa línea de fuerza. Eso es lo que te da a entender Michel Faraday. ¿Ya? Recuerda, siempre es tangente a la línea de fuerza. Como acá. ¿Perdón? Claro, pues mira acá. Está la línea de fuerza que representa el campo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico en este caso es tangente, ¿no? Tangente. En un momento le he graficado así. No lo puede cortar. Tiene que ser tangente, por teoría. Muy bien. Prosigamos. En general, mira acá. La intensidad en el punto A es una recta tangente y en esa recta tangente puedes representar la intensidad del campo eléctrico de manera tangente. Acá también y acá también. Muy bien, como en general, chicos, representación del campo eléctrico. Para carga positiva siempre es saliente y para carga negativa entrante. Recuerda eso. Tienes que recordar que para la carga positiva es saliente. 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 Saliente, profesor. Claro que sí, saliente y saliente. Y para la carga negativa es entrante. Ya está, listo. Muy bien, lo que tienes que recordar también es que el campo eléctrico, en este caso son para cargas puntuales, se ha representado de esta manera, pero hay a veces en las cuales existen agentes externos, en las cuales, ¿qué, profesor? El campo eléctrico se realiza de manera uniforme. Lo que vamos a analizar son campos eléctricos de manera uniforme. ¿Cómo así, profesor? Fácil, observa acá. En este caso, son dos placas cargadas positivamente y negativamente. Tú sabes que por teoría, ¿qué teoría, profesor? Claro, ¿qué teoría, profesor? Esta, pues esta. ¿Cuál, profesor? Ah, saliente del positivo, entrante al negativo, profesor. Positivo, saliente del positivo. Entonces, profesor, acá debe representarse de manera saliente, efectivamente. Aquí se debe representar de manera saliente del positivo, entrante al negativo. Ahí está. Muy bien. Saliente del positivo, entrante al negativo. 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 Muy bien. Entonces, y a su vez, lo que tú vas a observar acá también, dice para dos placas positivas. Ahora, perdón, en los extremos, chicos, no sucede esto. No sucede esto, profesor. Sí, efectivamente, no sucede esto. Mira acá. En los extremos es saliente y entrante, pero no de manera uniforme. No de manera uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? El campo eléctrico entre las placas uniformes, el campo eléctrico entre las placas es uniforme. Claro que sí. El campo eléctrico entre las placas es uniforme. Uniforme. ¿Ya? Uniforme.
Fuerza eléctrica es igual a ¿qué? La fuerza resultante es igual a masa por aceleración. A ver, te pide determinar cuál. Un milicono. He soltado una posición indicada. Allá, mira acá. Esa esfera está asociada, perdón, va a experimentar ¿qué? Una fuerza eléctrica, pues. Vamos a determinar esa fuerza eléctrica. ¿Cómo se determina, profesor? Fácil. De la siguiente manera. Esta fuerza eléctrica se calcula de la siguiente manera, ¿no? E por Q. Entonces, ¿cómo determinamos? Fácil, profesor. Es E, la fuerza eléctrica se calcula como E multiplicado por Q. E por Q. E por Q. E, ¿cuánto vale? 200. Igual a 200. Por Q, ¿cuánto vale Q? En este caso, Q vale milicoulomb, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 coulomb. Déjalo ahí. Déjalo ahí. De la fuerza, obviamente la fuerza va a ser en Newton. ¿Y qué aplicamos después? Segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. ¿La fuerza resultante cuánto vale? 200. Perdón. ¿La fuerza resultante cuánto vale? 200 por 10 a la menos 3. La masa, profesor, ¿cuánto vale? Ah, 1 gramo. 1 gramo en kilogramos es 10 a la menos 3. Por eso te dije que no lo dejes, que déjalo ahí el 10 a la menos 3. Muy bien, y la aceleración, profesor, eso sí, vamos a determinarlo. Entonces, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Entonces, como conclusión queda que la aceleración va a ser igual a 200 metros por cada segundo cuadrado. Es igual a la aceleración. Listo. Entonces, ¿qué aplicamos, profesor? Un poco de cinemática, ¿no? Determinar su rapidez luego de 2 metros. ¿Cómo, profesor? Fácil. Velocidad final al cuadrado. Pero que al cuadrado, obviamente, es igual a velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. Más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Muy bien. Velocidad final al cuadrado. Lo que vamos a determinar, la velocidad inicial vale 0. Déjalo. 2 veces la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 200. Perdón, ¿cuánto vale la aceleración? 200. La distancia, profesor. La distancia, acá te dan 2 metros. Luego de 2 metros. Muy bien. Entonces quiere decir que la velocidad final va a ser igual a ¿cuánto? Velocidad final. ¿A qué? Pero que al cuadrado va a ser igual a 2 por 2, 4. Muy bien. Multiplicado por 2 y multiplicado por 100. Listo. Entonces va a salir raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 100, 10. 2 por 10, 20. Entonces 20 raíz de 2. Al final va a salir 20 multiplicado por la raíz de 2. ¿Qué unidad? Metros por cada segundo. Se va a hacer la velocidad final. Obviamente velocidad final, ¿no? Velocidad final. Listo, alumnos, listo. Eso sería todo por hoy. Nos vamos a ver en la siguiente oportunidad. Chao.